¿verdad? ¿Sí? Todas las pantallas tienen esto, un marcador también que nos va a decir cuál es el lado derecho o el lado izquierdo, o cuál es superior y cuál es inferior, depende del corte que estemos realizando con el transductor. Entonces siempre tenemos que ubicar. Si no sabemos cómo está ubicado el corte, no vamos a saber cuál es derecho, cuál es izquierdo, cuál es arriba o cuál es abajo, ¿verdad? Fotogramas por segundo. Esto. Fotogramas por segundo. ¿Qué habíamos dicho en la anterior clase? A mayor número de fotogramas, mayor contraste. mejor resolución axial. Entonces, si yo tengo un mayor número, mejor resolución axial. Menor número, mejor resolución. ¿Cómo voy a modificar este número de fotogramas? Yo no tengo un botón que me diga aumento los fotogramas o disminuyo los fotogramas. ¿Cuáles son mis herramientas que me van a ayudar para modificar este número de fotogramas? Profundidad, armónico, el haz del ancho del sector, ¿sí? Esas son las herramientas que me van a ayudar a modificar el número de fotogramas. Si yo tengo un haz amplio, quiere decir que estoy utilizando mayor ultrasonido. Si yo cierro, estoy concentrando mejor el ultrasonido, entonces por eso aumenta el número de fotogramas. Si yo de aquí a 1 kilómetro me canso más, o de aquí a 10 metros. De aquí a 1 kilómetro, entonces si utilizo mayor profundidad voy a tener menor número de fotogramas. Si utilizo menor profundidad voy a tener mayor número de fotogramas. ¿No? Entonces por eso que va relacionado con la profundidad. ¿Qué profundidad estoy trabajando? Y así me aumenta el número de fotogramas. ¿Esto de acá qué es? Rango dinámico. Eso, rango dinámico. ¿Para qué sirve el rango dinámico? Para mejorar la apariencia de las estructuras que sean hiperecogénicas. Eso, para resaltar, suavizar las estructuras hiperecogénicas. ¿Cuándo generalmente se utiliza el rango dinámico? ¿Cuándo tengo que explotar el rango dinámico en una ecografía de qué trimestre? Segundo. De segundo a primero. Porque ¿qué tengo que valorar en el primer trimestre? Hueso nasal. Hueso nasal. ¿Es hiperecogénico o no es? Sí. Translucencia local. ¿Es hiperecogénica la pared o no es? Sí. ¿Verdad? Entonces ahí voy a modificar el rango dinámico y tengo que resaltar las imágenes hiperecogénicas para que yo puntualice mejor la estructura. ¿Ok? Esto de acá, ¿qué es? Ganancia. La ganancia general. Entonces, estamos con los recuadros por segundo, ¿verdad? Con fotogramas por segundo. Entonces, las herramientas que voy a utilizar son los armónicos. Uno, habíamos dicho, la profundidad, el depth. Aquí tengo depth y aquí el zoom, ¿verdad? El depth es el que me va a ayudar con el número de recuadros por segundo y los armónicos. Otra cosa importante, doctores, es el conocimiento de la consola. Y a veces les digo, presione B. Y la buscan desde acá, creo, hasta acá, se van por abajo, por el piso, vuelven por acá, vuelven por allá, van buscando acá. Entonces, lo que yo les recomiendo es que tal cual tienen la pantalla de su teléfono, ¿verdad? Igual tienen que memorizar esto, el orden de los botones. Si yo les digo presione B, presiona acá. Si yo les digo freeze, presiona acá.
¿no? Porque les digo freeze y están buscando el freeze. ¿Dónde quedó el freeze? ¿No? ¿Dónde quedó el update? ¿Cuál es el enter? Este y este. ¿Cuál es el trackball? La bola, el redondo. La bola, ¿no? ¿Qué se llama? Trackball. Trackball. ¿Cuáles son los cálculos? ¿Dónde está el cálculo? Entonces tienen que saber, esta es obligación de ustedes. ¿Sí? Habíamos dicho que vamos a tener estas herramientas, eje X, eje Y, eje Z. Entonces eso lo vamos a modificar constantemente. Entonces ustedes tienen la obligación de saber dónde están los botones. Recuerdan que habíamos dicho una sola ventanita, ahí está una sola ventanita. Dos ventanitas, ahí está. Cuatro ventanitas, porque también vamos a hacer la pantalla multiplanar, es en la ventana multiplanar donde la pantalla se va a dividir en cuatro. Entonces ustedes tienen que saber dónde está cada botón para poder hacer el estudio. ¿Se acuerdan que un aspecto para hacer una mejor ecografía 3D había sido conocer su equipo, tener un operador que esté bien capacitado? Y esta es una capacitación necesaria que tiene que tener el operador. Saber para qué sirve cada uno de estos botones, ¿verdad? Si no, el fabricante solo haya puesto la bola y el freeze. Y ahí se terminaba, ¿no? ¿Para qué poner estos otros botones ahí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tarea, aprender la botonería. Ver qué botón voy a utilizar cada vez que hago el estudio. Entonces, habíamos dicho que voy a modificar el número de fotogramas por segundo. También puede ser que esté con la abreviatura FR. ¿Qué quiere decir FR? Es lo mismo, solo que en otro tipo de equipo. Puede ser que alguno maneje un Sonscape, otro maneje un Siemens, otro un Hitachi, otro un, no sé, un Mindrive. Entonces va a ir cambiando. En el Sonscape, que es la plataforma que utilizamos, es el FPS, fotogramas por segundo. Pero, por ejemplo, esta es una pantallita de un General Electric, ¿sí? Que dice frame rate, que es lo mismo, fotogramas por segundo. A mayor número de fotogramas o frame rate, mejor resolución. A menor, menor resolución. ¿Ok? ¿Cuánto tengo acá? 34. ¿Cuánto tengo acá? 28. Cambia, ¿verdad? Entonces va a cambiar, ¿sí? Y eso habíamos dicho que va a cambiar de acuerdo a la profundidad con la que estoy trabajando. Aquí con una profundidad, aquí con otra profundidad. Frame rate 70, aquí 54. ¿No? Entonces va cambiando de acuerdo a la profundidad con la que estoy trabajando también. ¿Sí? Otro aspecto habíamos dicho es cómo está este ancho en relación a este ancho. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una dispersión del haz del ultrasonido, voy a tener menor número de fotogramas por segundo. Que cuando tengo una concentración, voy a tener mayor número de recuadros por segundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí. Ustedes, cuando estaban haciendo la parte morfológica y estaban haciendo la parte general, ¿cómo veían el haz? Así amplio, ¿verdad? Y cuando cambiaban al preset cardíaco, ¿qué pasaba? Más chiquito. Eso. ¿Y por qué? Porque se necesitaba ver mejor las estructuras. Entonces, precisamente por eso reducía el haz para ganar fotogramas por segundo. Y así identificar mejor la estructura. ¿Ok?
La escala de grises o TGC. ¿Qué quiere decir TGC? Ganancia de compensación en tiempo. ¿Sí? Entonces, el TGC es la escalita que nosotros tenemos. Aquí los valores, este por ejemplo es otro tipo de equipo. Este es un médico. ¿Sí? Los valores no cambiaron en absoluto, fíjense. Esos son sus valores con los cuales está trabajando. ¿Cuántos fotogramas o cuántos recuadros de promedio tiene? ¿Acá? No cambió. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que se modificó acá? La escala. ¿Cuál imagen está mejor? ¿Esta o esta? Entonces, sí, yo tengo que modificar mis herramientas para tener una mejor calidad de imagen. ¿Ok? La escalita convencional, ¿verdad? ¿Sí? Y una escalita digital que traen los nuevos equipos. ¿Ok? Ya no es así. Ya no es analógica, sino es digital. Ustedes con el dedito nada más, ¿sí? La corrigen y esos puntitos van a ir acomodándose como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, esos son otros adelantitos que tenemos. Profundidad. ¿Cuánto tengo aquí de profundidad? 30 centímetros. Aquí estoy viendo al feto. Aquí está terminando el útero. Estoy viendo el abdomen posterior de la mamá y estoy viendo hasta la camilla, ¿verdad? ¿Estará adecuada esta profundidad de trabajo? No. Yo tengo que colocar mi profundidad de acuerdo al tipo de paciente o a la estructura que voy a estudiar. Acá, ¿qué daría la impresión que quiero ver? Fémur, ¿no? Pero si hago una buena profundidad, ¿qué quiero ver? Ni se veía ahí, ¿no? Ahí está el sexo, señora, mira, ya está. Aquí está el sexo, señora, mira, la punta del pene y el escroto. Distinto, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿ok? ¿Sí? Tener una profundidad adecuada. ¿Cómo corregimos esa profundidad? ¿Con? Dip. ¿Ok? Entonces, modificando el dip, que no es lo mismo que el zoom. ¿Qué es el zoom? ¿Qué es el zoom? Ampliación. Y la profundidad es la profundidad que va a utilizar el ultrasonido. No es lo mismo. Primero, siempre se corrige el dip y luego el zoom. ¿Bien? Ángulo del sector, es lo que habíamos dicho. No es lo mismo ver una estructura con un ángulo amplio que ver la estructura con un ángulo cerrado. Me va a ayudar mejor. El foco temporal es lo que habíamos hablado para mejorar la resolución lateral. Entonces me va a ayudar a identificar las estructuras contiguas que voy a tener en ese sector donde está el foco. Si la estructura que quiero mirar está acá, entonces tengo que subir el foco temporal. Si la estructura está acá, tengo que bajar. No porque esté el foco acá me va a dar una mejor resolución lateral acá o acá. Tengo que acomodar el foco de acuerdo a la estructura que quiero diferenciar. ¿Qué tal acá? ¿Dónde está el foco acá? ¿No se ve? ¿Dónde está? A ver. Acá. ¿Dónde está? A nivel del riñón. A nivel del riñón. ¿Y acá dónde está? Arriba. ¿Esta imagen está igual que esta? No. Entonces la importancia del foco, ¿verdad? Aquí está el foco temporal acá. Y acá está acá. Bajo el foco temporal.
solamente con el foco. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy mejorando la resolución lateral. Entonces, sí o sí tengo que ubicar adecuadamente el foco donde corresponde. ¿Ok? ¿Sí? Para tener una buena imagen. Foco. Todos los equipos tienen foco. Ahora, pregunto. ¿Puedo trabajar con un foco? ¿Puedo trabajar con 2 focos? ¿Puedo trabajar con 3 focos? ¿Cuál es mejor? Con 3, porque son más. No se pierde mucho los FPS. Se dispersa la resolución lateral. Es lo mismo que el axial. ¿Qué habíamos dicho? Amplio el ancho, mayor dispersión. Más angosto, más se concentra. En la resolución lateral es lo propio. Si voy a tener 3, se va a dispersar. Si voy a tener 1, se va a concentrar. ¿En qué situaciones se ocupa los tres focos? Siempre que tengo una superficie fija, puedo trabajar con 2 o 3 focos. Siempre que tenga una estructura móvil, voy a trabajar con un foco. ¿El feto se mueve? Entonces, ¿con cuántos focos voy a trabajar? Con 1. Abdomen se mueve, voy a trabajar con 2 con 3. ¿Ok? Estructuras móviles, un foco. Estructuras fijas, 2 o 3 focos. ¿Ok? Doctor, ¿y todas las máquinas vienen con eso de poder poner 3 focos? Toda la marca, hasta con 4 focos. ¿Y cómo se activa eso? En la configuración de su equipo. Ah, ya. Cada equipo tiene su configuración. Ah, ¿Sí? Cada equipo tiene su ¿Cómo activar el número de focos? tiene su Tiene configuración, dice. focos, tiene su configuración. ¿Sí? Dice el número de foco en la Cuando entra a la configuración del equipo, ¿sí? Ahí dice con cuántos focos quiere trabajar. Este botoncito me da para el nivel. Lo quiero más superficial o más profundo. Pero en la configuración del equipo, ahí está. Quiero trabajar con 2 o con 3. El setup es como su teléfono. Usted trabaja con la pantallita afuera. Pero cuando quiere cambiar la configuración de su equipo, entra a configuración, ¿verdad? Lo mismo es el equipo. ¿Ok? igual en nosotros. No nos olvidemos de él. Allí está, allí está, allí está. A ver, haga zoom. Y esto sobre todo en el Doppler, doctor. Cuando ustedes hagan Doppler, ¿sí? El paso está aquí y su volumen de muestra está aquí. Claro, cuando no hacemos el zoom pareciera que está sobre, pero cuando hace el zoom está así. ¿No? Entonces eso tienen que corregirlo con el zoom. Primero D, luego zoom. Entonces no es lo mismo ver acá que lo mismo ver acá. O que yo quiero ver alguna estructura mucho más pequeña. Entonces sí o sí tengo que darle el zoom adecuado. Hay 2 tipos de zoom, ¿verdad? Uno cuando giro la perilla y aumenta frame, y otro que es el zoom específico. Que yo presiono zoom y aparece box. La llevo esa cajita al lugar donde quiero, presiono enter y ahí me aumenta. Y luego giro aún más el zoom y me amplifica más. Entonces ahí tengo una ganancia mayor de zoom, sin distorsión de imagen. Porque ¿qué es lo que usualmente pasa cuando yo hago zoom? Se distorsiona la imagen. Entonces ahí me muestra un equipo si está bien hecho o está mal hecho con su zoom. Si se distorsiona la imagen cuando hago zoom, ese equipo no sirve. Si mantiene la calidad cuando hago zoom, ese equipo sirve. ¿Ok? Entonces, no se olviden del zoom. Ahí tenemos un botoncito que nos da en la lupa. No sé si es el zoom que vamos a ver.
¿Qué hay acá? ¿Qué estoy viendo aquí? Hasta acá llega la profundidad. ¿Cuánto de profundidad tengo? 30. ¿A qué altura está mi objetivo? Entonces aquí está una inadecuada profundidad. Una mala profundidad, una mala calibración. No es lo mismo que esto, ¿no? Aquí sí está una adecuada profundidad. ¿Sí? Y ahí le hago recién el zoom adecuado, ¿no? Y ahí me va a mostrar lo que yo quiero ver, aparte de medir, me mostrará las vesículas presentes en la cabeza. ¿Ok? El rango dinámico, lo que habíamos dicho. El rango dinámico me va a ayudar con las estructuras hipercogénicas. ¿Hay aumento del rango dinámico o disminuyo el rango dinámico? Es el aumento, disminuye el rango dinámico, mejora. Me realza más los tríceps. La ganancia general, lo propio, ¿no? La ganancia general está en el botón, generalmente donde está el 2D. Eso me va a ayudar para quitar el ruido que voy a tener en unas imágenes que están sobre todo anicóticas. ¿Okay? Entonces la ganancia general que va a estar siempre acá. A veces solamente modificamos esto y no el TGC. Todo es una combinación. ¿Quiénes saben cocinar? Que nos enseñen. ¿Cómo es cocinar? ¿Es solo poner una olla, agua, sal y listo? ¿Qué tienen que hacer? Ponerle el toque. El sazón. Si las dos doctoritas cocinan y le dan los mismos ingredientes, no va a ser lo mismo ella que lo mismo ella. ¿Cierto? Cada una va a tener su sazón. Entonces hacer una ecografía es lo mismo. Poner todas las herramientas en juego. Y si no pongo, ¿qué va a ser? ¿Un buen estudio o un mal estudio? Un estudio sin sazón. ¿No? Entonces, ¿qué es eso? ¿Ok? Y centrar la imagen. Esto es a lo que me refiero. ¿Qué tal? Ahí está el saco, mire, y el saco ya se está yendo por un extremo, ¿no? Ahí está el saco, pero le está viendo, y luego se va todavía. ¿No? Entonces no es centrar, ni arriba ni abajo, ni acá ni acá, sino al medio de la pantalla. ¿Ok? Eso lo vamos a conseguir solamente modificando la posición del traductor. Entonces, esas son las herramientas, las 10 herramientas o los 10 pasos que ustedes tienen que hacer antes de empezar un estudio, sea cualquiera. Sea un Doppler, sea un 3D, sea una morfológica, ¿no? Primero tienen que hacer sus correcciones y luego empezar a realizar esto. ¿Estas correcciones se hacen por paciente? Sí. Se hacen por estructura. Es lo mismo una estructura anicogénica que una estructura hipercogénica. Entonces yo tengo que verificar mis 10 pasos con cada estructura que voy a hacer. No es lo mismo que ver cerebro, que ver abdomen, que ver miembros, que ver columna. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que modificar siempre sus herramientas según a la estructura que estén viendo. Una ganancia será para el fémur, otra ganancia será para cabeza. Primero sería el paciente, donde digo un gatito, ahí ya compramos el líquido y lo damos y de acuerdo a eso, ya después vamos a la estructura que está. Y después a la estructura. Por estructura. ¿No? Por estructura. ¿Sí? Por estructura. No es la misma ecogenicidad del hígado que el vaso, que el páncreas, que los riñones. No tiene la misma textura. Entonces se va modificando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Normal. De 120 a 160. El cuello, la valoración del cuello, ¿importa o no importa? Sí. La valoración de la placenta, la valoración del líquido amniótico. Sí. A veces nosotros vamos a ver que cuando estamos haciendo una ecografía 3D, ¿qué dijimos? El líquido es nuestro amigo, ¿verdad? El ultrasonido. Pero hay pacientes que están con un polihidramnios. Entonces el polihidramnios, además de ayudarnos, a veces nos perjudica. ¿Por qué? Porque está ejerciendo una presión al feto. Entonces lo va a desplazar al feto a la mayor profundidad. Entonces no vamos a poder mirar. Entonces ese polihidramnio nos está perjudicando a más de ayudar. ¿Ok? Eso no es bueno. Nada en exceso es bueno, dice, ¿no? ¿Dónde dijimos la frecuencia cardíaca? La válvula mitral. Corte de 4 cámaras. Válvula tricuspide. ¿Qué más valor acá? El reflujo tricúspide. El reflujo tricúspide. El reflujo tricuspide, ¿no? El cuello que valoramos, habíamos dicho, sí. La medición del cuello, si está normal, la placenta, la inserción de la placenta, la inserción del cordón, el espesor de la placenta, cómo está compuesto el cordón. 2 arterias, Una vena. una vena. Antiguamente se clasificaba, les había dicho, cuando hay una arteria única que es un valor predictivo de Down. No, es un marcador de Down. Entonces tenemos que valorar por el bolsillo mayor y acá, lo que habíamos dicho. Vamos a dividir en 4 cuadrantes. Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Ok? A ver acá. ¿En qué cuadrante voy a colocar el traductor para ver la cara? Inferior derecho. Cuadrante. Inferior derecho. ¿En qué posición el corte? ¿Longitudinal o transversal? Oblicuo. Para ver la cara, cuadrante inferior derecho, corte longitudinal. Para ver los genitales, ¿dónde voy a colocar el traductor? Cuadrante superior derecho. Cuadrante superior derecho, corte longitudinal. Cuadrante superior derecho, corte longitudinal. Y para ver la columna, Cuadrante superior izquierdo. Longitudinal. en la parte izquierda, ¿no? Al lado contrario de la cara. Si estoy en el cuadrante derecho, aquí voy a colocar al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tienen que colocar el transductor. Pero, ¿de acuerdo a quién? A la posición fetal. Entonces, por eso siempre posiciono primeramente el feto. ¿Ok? Ahí para el sexo, ahí para la cara y ahí para la columna. Distinta posición para cada estructura del transductor. Ahora, ¿cómo está este corte? Está yendo de superficie a profundidad, porque estoy en el lado aquí, en el lado izquierdo. Pero estoy yendo de superficie a profundidad, o estoy en el lado izquierdo, pero estoy yendo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces eso también es, ¿verdad? La basculación del transductor. De acuerdo a cómo lo voy a colocar. No es lo mismo que coloque así, que basculo y lo coloco así. ¿Ok? Entonces eso es lo que
tenemos que hacer. Acá, ¿dónde voy a poner para ver la cara? Cuadrante inferior. Cuadrante superior derecho, longitudinal. Acá, para ver el sexo, Cuadrante inferior izquierdo. cuadrante inferior izquierdo, longitudinal también. Y para ver la columna, Derecho. Longitudinal. al contrario. Si aquí estoy izquierdo, aquí es a la derecha. ¿No? Entonces, para ver la columna, el corte longitudinal a la derecha. Ahí está. Ahora estoy haciendo los cortes al revés. ¿No? Hay sexo y hay la columna. ¿Ok? Esto, así sencillo como parece, ustedes tienen que repasar. ¿Ok? Acá, ¿cómo está este efecto? Podálico. Para ver la cara, entonces, superior derecho, corte longitudinal. Para ver los genitales, Inferior derecho. eso. Al contrario de la columna. Siempre cara y sexo al contrario de la columna. Entonces aquí aplica los tres núcleos de dosificación que habíamos visto de acuerdo al sentido de las horas del reloj, ¿verdad? ¿Sí? Y la columna al lado izquierdo, longitudinal izquierdo. ¿Ok? Bien. Entonces eso, para que sea más un ejercicio para ustedes, para que lo hagan en la casa, ¿sí? ¿Sí? Con todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, para ver la cara. ¿Dónde entra el traductor y cómo? En medio. Cuadrante superior Derecho. derecho. ¿Qué corte? ¿Longitudinal o transverso? Oblicuo. ¿Sí? Para ver los genitales, Superior izquierdo. cuadrante superior izquierdo. Transverso también. Y para ver la columna, eso. No se olviden. Inferior. ¿Ok? Acá yo tengo que ver en el transverso si la columna está superior, si la columna está inferior, si la columna está anterior o la columna está posterior. ¿No? Entonces va a ser dependiendo de cómo esté el feto la postura del conductor. Hay cara, hay genitales y la columna va a ser transverso de abajo para arriba, porque está el dorso inferior. ¿Ok? Bien, hay otro que es casi igual, pero al revés. Cara, genitales y columna. ¿Qué dorso tiene? Superior. Dorso superior. ¿Ah? Entonces, este va a ser al revés. Cara y genitales inferior y columna superior. ¿Ok? Bueno, lo mismo, pero al revés. Este está. ¿Cómo está este? Eso, oblicuo. Entonces, mis cortes para cara y genitales van a ser oblicuos. Y para columna también va a ser un poco oblicuo, ¿verdad? ¿Bien? No va a ser longitudinal. ¿Bien? ¿Qué habíamos dicho que era esto? La forma de realizar o diseñar una imagen volumétrica, ¿verdad? Agrupación de planos paralelos hacen una imagen volumétrica que va a tener los tres Ejes. ejes o planos, ¿no? Este era el... ¿Qué es este? Coronal. 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 Doctores, buenas tardes. Por si acaso, Aquí este es el eje o el plano, Coronal. acá Axial. y acá. Sagital. ¿Ok? Nuestros tres ejes, ¿ok?
que van a reemplazar a los planos, habíamos dicho, ¿verdad? Plano sagital, plano coronal, plano transversal, X, Y, Z. Esta imagen ya la habíamos visto la anterior vez, ¿cierto? Esta es la imagen A. que va a ser la imagen primaria. Primaria. Una imagen real, digámoslo así, la que nosotros hemos captado. Esta de acá es una imagen reconstruida. Esta de acá, reconstruida, y esta también reconstruida. Longitudinal o sagital, axial o transverso y coronal. Habíamos dicho que este coronal va a replicar en la ventana D. ¿Ok? ¿Cómo tiene que estar el ROI y la línea de interés? ¿Qué habíamos dicho acá? El sistema está diseñado para fetos cefálicos. Si está podálico, me va a reconstruir cabeza abajo. ¿Sí? Eso habíamos dicho. Esta es la ventana A. Esta es la ventana B. Esta es la ventana C. Y esta es la ventana D. ¿Quedamos? Caja A o ventana A. ¿Con qué eje modificó? Z. ¿No? Caja B. ¿Con qué eje? E. ¿Ok? Pregunta de examen. A, B, C y D. ¿Qué pasa cuando muevo el eje Z? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo tiene que estar presentada esta imagen? Frente y mentón a la misma altura. Horizontal. El mentón y la frente tienen que estar a Horizontal. la misma altura. Entonces, ¿qué eje voy a mover? Z. Esa es la imagen. ¿Ok? Está oblicua la carita, giro el eje Z y va a ir horizontal. Esa es la intención moviendo el eje Z. Bien. ¿Cómo está aquí en la caja B? ¿Cuáles son mis puntos de referencia? Los pómulos. ¿Sí? ¿Cómo estaba aquí? ¿Verdad? ¿Qué eje voy a mover? X. Alineado en caja A, alineado en caja B. ¿Quedamos? Dos cortes, longitudinal, axial, y aquí que va a salir, por ende habíamos dicho el coronal. Coronal. Y en la D va a salir el reposo. Bien, fácil, ¿verdad? Sencillo. Caja A, X, caja B, perdón, caja A, Z, caja B, X. ¿Ok? A ver si tenemos suerte aquí. Si hay internet, va a reproducir esto. Ahí está. Bien, ¿qué tenemos acá? Aparece el sagital, aquí presiona el 3D, aparece el ROI. Voy a acomodar la caja. Y ahí está, caja A, B, C y reconstruir. D. Tengo que centrar la imagen. Ahí, alinear. ¿Cómo están las órbitas acá? ¿Como vimos la anterior imagen o no? ¿O están oblicuas? Oblicuas, ¿verdad? Entonces,
Medio que está más o menos, pero aquí está bien. Ahí estoy acercando la superficie a la línea de interés. Miren, cuando me paso, ¿qué pasa? Se corta la frente, ¿verdad? Entonces ahí no hay que pasar. Ahí está, estoy girando la caja A con el eje Z, ¿eh? Y la caja B con el eje X. Esa es la intención. Alinear. Y ahí voy a tener un corte coronal también, que había dicho que miren cómo salgo de la línea de interés y se ahora acá tengo dos herramientas importantes, que es esta y esta. El B, donde está el B, siempre la ganancia. Y la ganancia también para el 3D. Y el que está al lado, el CFM es el relleno. Entonces siempre, una vez que alinee estas dos, voy a jugar con la ganancia y con el relleno. Ahí, por ejemplo, en la pantalla multiplanar pasé a una sola pantalla, ¿verdad? Ahí estoy moviendo el relleno y la ganancia. ¿Sí? Ahí. ¿No? Entonces, eso tiene que ser ya una mezcla que van a hacer ustedes dos para ver lo mejor posible, ¿verdad? Esas son las otras herramientas, ¿se acuerdan? Está brillo, está umbral, está composición, ¿sí? Está la sensibilidad, y esas son las otras herramientas también que me pueden ayudar acá. Ese es el S-Light, que es el 5D. Ahí está. Y ese es el 5D. Esa es la posición de la luz. Y con ese botón voy modificando la posición y fíjense cómo va cambiando. Es como una linterna que va pasando de lugar a lugar. Ese es el 4D, ¿no? El que me da tiempo real, o sea, un video, ¿ves? Y ahí puedo modificar cuando el clip no esté guardado. ¿Qué puedo hacer acá con esta imagen? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan del corte mágico? Entonces podría cortar esa placenta que tenía en este otro lado, podría cortarlo, ¿verdad? Entonces ahí ve. Esa placenta que tenía acá en ese video, entonces podría haberlo cortado. Lo propio acá. ¿Qué habíamos dicho para cortar acá? ¿Cómo tiene que estar el feto? ¿Así de coronal? No. ¿Cómo tiene que estar? Sagital, ¿verdad? Siempre de perfil, porque el corte es en profundidad. Entonces acá yo puedo cortar esto poniéndolo de un perfil que mire el feto para este lado. Corto esto y después lo vuelvo a girar al feto. Y ya voy a tener la imagen restada.
Esta, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho para ver los genitales? Un corte sagital del genital, ¿verdad? Generalmente estamos acostumbrados a mirar un corte coronal que se ve aquí en otro muslo. Entonces, siempre un corte sagital, solo la mitad del muslo y la mitad del genital. Entonces, ahí recién nos va a reconstruir en un corte coronal. Tal cual como hacemos la carita, ¿verdad? La carita vemos solo la mitad, nos reconstruyen coronal. Entonces, esto igual. Hacemos nuestro primer corte sagital para que nos reconstruya coronal. ¿Ok? Y en la mujercita lo mismo. Hacemos sagital, ahí está un labecito, un muslo, y nos reconstruye coronal también. ¿Ok? De la columna, ¿había sido necesario tener líquido o no? No, dijimos que la línea de interés tiene que ir lo más próxima al hueso y así reconstruye la columna. Esta es una columnita que habíamos dicho, aquí longitudinal, aquí axial y aquí coronal. Acá la columna tiene que estar en paralelo con la línea de interés. Aquí los 3 núcleos de osificación, ahora 12. Entonces ahí va a reconstruir toda la columna. ¿Ok? Esas son las herramientas propias del 3D. Contraste, brillo, transparencia, umbral, suavidad y el corte mágico que dijimos. Entonces vamos a ver este de acá. Ok, entonces empezamos con un perfil medio sagital de la cara. Nuevamente acomodamos las herramientas, foco, ganancia, eje C, un perfil medio sagital de la pantalla que yo tengo que mirar punta de la nariz, mentón y frente, y luego aplicamos lo que es el 3D. Entonces seleccionamos el botón 3D, selecciono el tipo de render, 4 de superficie, acomodo la caja a la superficie que voy a reconstruir y aplico update. Ahí va generando un 4D. Como dijimos, puedo modificar la posición del traductor. Y tengo que frizar para generar el cine. Lo primero friso. Una vez generado el cine, voy a alinear en caja A, voy a alinear la caja B, voy a centrar la imagen, voy a aproximar la imagen a la línea de interés. Una vez voy a presionar una sola ventana. Ahora jugamos con la ganancia y con el relleno. Ahí juego ganancia, ahí juego relleno para ir mejorando la imagen. Puedo mover los ejes también. Si quiero puedo editar con el corte. Ahí está, poniendo. Ahí, por ejemplo, voy a aprovechar el corte, editar. Selecciono el tipo de corte acá. Ahí el Voy a corte. quitar toda la superficie que está delante de la carita Remarco lo que voy a cortar. para que Allá se remarcó. se vea mucho. Ahí se presiona Enter y se Puedo corta. posicionar con el eje Y, un corte coronal. Entonces,
esa es la manera de hacer el forma. Vamos a intentar hacer otra transposición girando el eje X para tratar también de limpiar todo lo que está delante de la cara. Ahí, por ejemplo, esto que era el cordón, selecciono cortar de nuevo y lo vamos a cortar acá. Un poquito que tiene delante del cordón. Entonces vuelvo con el eje X nuevamente a la caja. Ustedes se fijaron lo que dice, ¿no? Con el eje Y gira acá, con el eje X va la cara para arriba. Entonces cada eje tiene un distinto movimiento. Podemos guardar, podemos volver desde el 3D, selecciono el botón 5D y la posición del alma. Ese botoncito de Donde posicionamiento de se vea luz la es importante para que mejore la calidad de la imagen. Ahí, igual, ¿ok? Entonces esa es la forma del 5D, del trabajo de un 4D hasta un 5D. Y eso es como hacemos el corte mágico. ¿Ok? Entonces siempre girar, ¿no? Girar, posición. Eso. ¿Ok? Esa es la